vamos a involucrar un poco en la historia del pueblo de Israel y qué enseñanzas el Señor nos puede estar dando hoy día para nosotros como su iglesia, como su pueblo, como sus hijos. Segunda de Reyes, capítulo 6, versos del 8 al 17. Ahí está la base bíblica para el día de hoy. Dice así entonces la palabra de nuestro Dios. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: y aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. He aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con su gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió sus ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esta es la palabra, hermanos, para poder compartir en el día de hoy. Por supuesto que cuando vamos al Antiguo Testamento necesitamos recordar algunos elementos. Lo primero que podemos ver en este pasaje, hermanos, es que el temor y la falta de confianza en Dios con frecuencia impiden el crecimiento espiritual. Mire usted, el temor y la falta de confianza impiden que nosotros podamos crecer espiritualmente. Lo que impide, hermanos, es que el temor de una u otra forma nos enceguece para no poder alcanzar a ver la presencia de Dios a nuestro alrededor. Fíjese que Dios está en nosotros, amén, está en nosotros y está alrededor de nosotros, ¿o no es así? Así es. Pero muchas veces, hermanos, el temor, el miedo a las circunstancias nos hacen o nos enceguecen de tal manera que uno dice: ¿y dónde está Dios? ¿O no es así? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer hoy día, hermanos, para partir, es: ¿qué vemos a nuestro alrededor? Es probable que muchos de nosotros estemos con muchas cargas, con muchas situaciones que están a nuestro alrededor. La pregunta en medio de esta situación: ¿qué es lo que estás viendo a tu alrededor? ¿Qué estás viendo a tu alrededor? Vamos un poco al mensaje propiamente tal. Para poder entender un poco más, debemos hacer algo de historia. Israel, el pueblo escogido por Dios, que nace a partir del llamado que se le hace a Abraham. Estamos en el momento en donde Israel se ha convertido en un reino. El primer rey de Israel, ¿quién es? Saúl. El segundo rey de Israel, David. Después de David, ¿quién viene? Salomón. Hasta ahí llegamos. Saúl, David, Salomón. Una vez que Salomón muere, Israel cae en un desorden, en un gran desorden. ¿Qué pasó? Que por causa de este desorden, ¿qué pasa con Israel? Se dividió. Se divide. La nación de Israel se divide y se transforma en el reino del norte, llamado Israel o Efraín, ¿verdad? Ese es el nombre, y la capital, Samaria, y lo otro, el reino del sur, llamado Judá, la capital, Jerusalén. ¿Me van siguiendo? Ok, ¿qué más debemos recordar, hacer historia? Israel estaba compuesta principalmente por 12 tribus.
Fíjese que en el reino del norte fueron 10 las tribus que componían ese reino. El sur, solamente 2. Estamos en ese contexto. Lo otro que debemos saber es que Israel tenía un enemigo, o tenía muchos enemigos, pero hoy día, quien de alguna forma nos incumbe en la lectura, es Siria. Y Siria estaba al noreste de Israel. Era un enemigo que estaba al noreste de Israel. Ahora, estas dos naciones, Siria y Israel, en aquel tiempo rara vez estuvieron en paz, hermanos. Siempre hubo conflicto. No muy distinto a lo que ocurre hoy día en aquellos países que están alrededor. Mire, la historia se va replicando, ¿verdad?, hasta los días de hoy. Mire, lo que pasó en la antigüedad, hoy día se sigue dando. Lo que fue con el pueblo de Israel en la antigüedad, hoy día se sigue dando con la iglesia también, las mismas luchas y las mismas batallas que se libran en los tiempos de hoy. Entonces, dice que en aquel tiempo siempre había contienda, ¿cierto?, entre estas dos naciones, Israel y Siria, aun cuando en los tiempos de David en algún momento logró someter a Siria e incluso pagaron hasta tributo. En aquel tiempo, cuando Dios bendecía a David, y donde fuera David de alguna forma lograba la victoria. Dios estaba en las luchas que tuvo David o en el reino donde estaba unido. Entonces, hermanos, ¿qué significa esto? Nos vamos poniendo en el contexto de esta situación en particular, y podemos ver también que durante la época de Eliseo, del profeta, ¿verdad?, que citamos en este lugar, las cosas eran totalmente distintas. Había cambiado el panorama. De tal manera que Siria, este país, atacaba constantemente a Israel, intentando generar dominio sobre el pueblo, ¿verdad?, y tomando su territorio. ¿Qué podemos decir, hermanos? Que Segunda de Reyes continúa sin interrupción la historia de los dos reinos que aparece en el libro de Primera de Reyes. En Primera de Reyes se ve la destrucción, ¿verdad?, y comienza el relato. Segunda de Reyes continúa con el relato del reino dividido, pero ¿sabe qué? Al final del libro, este reino que aparece dividido termina en un reino disuelto. ¿Sabe por qué? Porque finalmente esta división causa lo que finalmente se produce en que tanto el reino del norte fue llevado a la cautividad por los asirios y el reino del sur fue llevado cautivo por los babilonios. Se disuelve. El reino queda disuelto y las personas quedan dispersadas. Fíjese que Eliseo y todos los profetas, Dios los enviaba, o Dios enviaba palabra a través de los profetas para que el pueblo se arrepintiera y se volviera a él. Pero el pueblo de una y otra vez, hermanos, desobedecía y hacía lo que bien le parecía. Solamente en los momentos de aflicción clamaban, Dios en su misericordia atendía sus necesidades, pero prontamente el pueblo se iba tras sus dioses paganos, tras la influencia que tenían de los pueblos alrededor. Fíjese usted que la paciencia de Dios es grande, hermanos. Amén. La paciencia de Dios es grande. Y las advertencias de Dios son persistentes. ¿O no es así? Dios siempre está llamando al arrepentimiento. Pero cuando se ignora, el amor de Dios también puede ser muy severo. Hermanos, a veces también la disciplina, a veces Dios también permite cosas en donde nosotros tenemos que vivir experiencias de las cuales verdaderamente nos arrepentimos de corazón. No debemos ignorar a Dios. No ignoremos a Dios. Vamos entonces a considerar, habiendo tenido, ¿verdad?, un poco del contexto, vamos a ver entonces el desarrollo de la lectura. En el verso 8, donde parte la lectura, lo que vamos a considerar entonces, dice, verso 8, 6, 8, dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Lo que habíamos estado hablando, había guerra. Y dice él entonces, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. El ejército de Siria era mucho más superior que el ejército israelita. Por supuesto, tenían grandes ejércitos. Y fíjese usted, aunque Dios finalmente permitiría que su pueblo fuera derrotado y llevado cautivo, ¿verdad?, por la desobediencia y por la falta de arrepentimiento, este no era el tiempo todavía. Dios aún enviaba al hombre, en este caso al profeta, para que el pueblo se arrepintiera. Y aquí nos encontramos, hermanos, cuando en el verso 9 y del 9 al 13,
¿Dónde está la providencia de Dios para su pueblo? Porque a través de su profeta, ¿verdad?, Dios le decía al profeta por dónde se estaban ubicando los sirios. Y dice el verso 9 en adelante: y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Hermanos, mire, Dios hablaba al profeta de Dios y le avisaba al rey de Israel por dónde iba a ir el ejército sirio. ¿Cuántas veces? Una, dos, las veces que fueran necesarias. Las veces que fueran necesarias. Dios guardaba a su pueblo una y otra vez. Dice en el verso 10: y entonces el rey de Israel envió a aquel lugar a aquel varón que Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Verso 11: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos le dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? ¿Sabe qué? El rey de los sirios no podía entender. Dijo: para mí aquí hay alguien infiltrado, aquí hay alguien que dice ser de los nuestros, pero que es del rey de Israel. Alguien le está avisando. Entonces uno de los siervos dijo: no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Hermanos, Dios puede revelar las cosas ocultas. Dios puede revelar lo que el hombre no sabe, el Señor lo puede revelar. Él puede revelar aquellas cosas que nosotros no entendemos. Entonces, hermanos, el rey de Siria, como decía anteriormente, intentaba atacar, emboscadas, hacer batalla contra el pueblo de Dios, destruir al ejército israelita. Pero Dios revelaba todo a Eliseo, le revelaba toda y cada una de las cosas. En otras palabras, hermanos, Dios usaba, ¿verdad?, al profeta para mantener a su propio pueblo a salvo. Amén. Dios nos cuida y Dios nos guarda. Cuando nosotros comparamos, hermanos, lo que sucedió en este momento histórico, ¿verdad?, y el pueblo de Dios hoy, ¿qué pasa con nosotros en el día de hoy? La realidad, hermano, es que no hay mucha diferencia. Mire, si nosotros meditamos en estos acontecimientos históricos, no es difícil llegar a la conclusión de que el rey de Siria es una representación de los poderes de las tinieblas. ¿Y sabe qué? Y están una y otra vez rodeando a aquellos hombres y mujeres que representa el profeta Eliseo, que están predicando la palabra de Dios para que las personas se arrepientan y vengan a Cristo y vengan a la verdad. Hermanos, es de verdad. Hoy día hay una hueste de las huestes del enemigo que están de una u otra forma levantando sus ejércitos para intimidarnos y para que la obra, para que el mensaje de arrepentimiento a las personas nos entregue. Y así, hermanos, de una y otra forma se produce esta situación. Dice que Eliseo es una representación de numerosos hombres y mujeres de Dios que existen en el mundo, hermanos. Hombres y mujeres que predican la verdad de Dios. La verdad de Dios es Cristo, hermanos, que predican a Cristo y que llaman a las personas al arrepentimiento. Y fíjese usted, hermanos, cómo podemos llegar a esta conclusión y qué tipo de influencia está experimentando el mundo. ¿Sabe que me ha dado tanto vuelta este pasaje que es muy conocido por nosotros, en Efesios 6:12? ¿Lo recuerda usted? Dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino que contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y sabe que me dio vuelta este texto, que lo hemos leído, lo hemos escuchado un montón de veces, y empiezo a mirar las organizaciones que hay, la corrupción que hay, hermano, cómo se mueven el mundo y los países en base al poder político y económico. Y detrás de eso, ¿quién está, hermanos? Si no están estas potestades, estos principados, los gobernadores. Hermanos, hay lugares que están verdaderamente tomados y poseídos por estas huestes espirituales de maldad, por los principados y las potestades. En las universidades,
donde se ve el egoísmo, las huestes, se habla de los ángeles rasos. No me quiero meter mucho en el tema ahora, pero es algo que vamos a estudiar un poco más con profundidad, porque mucho de esto que nosotros no vemos, hermanos, lo asumimos como algo total y absolutamente normal. No es normal, hermanos, no es normal. Fíjese usted, estamos aceptando un montón de situaciones, las asumimos como algo normal sin darnos cuenta que detrás de eso hay una guerra espiritual. Los ejércitos de Dios, los ángeles de Dios, con las huestes del enemigo, libran luchas, hermanos, donde nosotros no las vemos para alcanzar las almas de las personas. Y en medio de esa situación está la iglesia. Fíjese que el dominio, este texto, ¿verdad?, que no es lucha contra sangre. Si uno mira el mundo, hermano, si nosotros miramos hoy día desde la corrupción que hay en los sistemas políticos, en los gobiernos, en el deporte, ya hemos visto algunas cosas, cómo se manejan las cosas, dónde está el egoísmo, ¿verdad? La avaricia, la codicia, hermano. ¿De dónde viene eso? Hermano, la influencia está ahí sobre un mundo que se pierde cada día. Este texto nos revela que gran parte del mundo es dominado por los poderes de las tinieblas. Lamentablemente es así. Hoy día esto está así. Y de verdad, hermanos, que en este gran esquema, los creyentes fieles, ¿cuántos son los creyentes fieles, hermanos? ¿Es así o no es así? Si nosotros, recordando lo que el Señor Jesucristo dijo en un pasaje de Lucas, hablando de la oración, mantener la fe, dice, si el Señor viniera ahora, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Hermano, hoy día el mundo busca lo suyo propio. El mundo busca lo suyo propio y Satanás con sus huestes espirituales de maldad hace y deshace en este mundo. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Y dónde está la iglesia? Sigamos con la lectura, hermanos. 6:14. Dice, entonces, una vez que el siervo, ¿verdad?, del rey sirio le dice, bueno, hay un hombre, Eliseo, él es el siervo el profeta que está en Israel, y él, de alguna forma, revela todas tus estrategias. Entonces, dice en el verso 14, envió entonces el rey sirio, allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, ¿verdad? Entonces, aquí de alguna forma encontramos una representación, ¿verdad?, de estos poderes de las tinieblas que atacan al creyente fiel. Fíjese que, ¿y por qué, hermano? Porque vivimos en un mundo malvado y perverso. Así es, vivimos en un mundo malvado y perverso. Vivimos en un mundo donde hablar de Dios, hermano, y del Evangelio es inaceptable. No quieren que hablemos del Señor. En una reunión, hable usted con sus amigos, compañeros de universidad, le van a escuchar un ratito nomás, pero después, no, hermanos. Otros temas hoy día, otros temas como las leyes que se están dictando en nuestro país, ¿verdad? Donde se acepta la unión, donde ya el matrimonio no es solamente entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Como Dios lo creó al principio. Hoy día se puede decir, bueno, yo puedo tener familia porque se puede hacer por, ¿cómo se llama? Inseminación artificial. Pero si no hubieran hombres, ¿de dónde se tomaría lo necesario para hacer la inseminación artificial? Hermanos, Dios creó en el principio un hombre y una mujer, y a partir de ahí, hermanos, se ha constituido las generaciones de todo el mundo. La familia es el núcleo básico de la sociedad y a partir de ahí se forma absolutamente todo. Pero, hermano, hoy día vemos tremendos crímenes, estamos acostumbrados a la violencia, muchos hermanos en la fe están saliendo de sus países porque la violencia es tan grande que ya no la soportan. Y nuestro país poco a poco empieza a ser normal de que niños cada vez menores estén usando armas, se estén de alguna forma yendo a la delincuencia, y ya el tema pasa a ser normal. Se acepta la violencia, se aceptan muchas cosas más. ¿Quién está operando ahí, hermanos? ¿Quién opera ahí? Fíjese que estamos en un mundo donde lo malo es bueno y donde lo bueno es malo. No hablen de Dios.
No son temas que se traten en la familia, no son porque traen conflicto. Vivimos en un mundo completamente virado al revés, hermanos. Además, están las tentaciones, los deseos de la carne, el sufrimiento de ver familia nuestra, hermanos, que están en caminos que van directamente a la perdición. Los problemas financieros que nos roban la paz, los problemas de salud, problemas personales, hermanos, que tratan de impedir que veamos la mano de Dios en todas las cosas. ¿Sabe qué nos pasa? Estamos igual que el criado de Eliseo. En medio de la cantidad de situaciones que están sobre nuestra vida, vamos a decir: oh Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Cuántos de nosotros hoy día tenemos una cosa por acá, otra por aquí, y todas las cosas estas nos agobian, nos están apremiando, y no nos sentimos como: Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haremos? Verso 15. Dice que una vez que el rey sirio envió a sus ejércitos, sitiaron, ¿verdad?, donde estaba Elías con su siervo. Y dice en el verso 15: se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. ¿Qué pasó? El siervo de Eliseo salió en la mañana, miró y ve, hermano, la cantidad de problemas que había. Como usted se levanta en la mañana y dice: esto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? Desesperación. Oh Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Algunos hombres están ciegos a las realidades espirituales. El siervo de Eliseo vio que aquella hueste de los sirios rodeándolo, ¿verdad? Y dijo: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Como los espías incrédulos, hermanos. Cuando fueron, ¿se acuerdan cuando mandaron unos espías a ver la tierra prometida? Y dijeron: la tierra es buena, pero así son los hombres, son gigantes, y las murallas son tremendas. No hay ninguna oportunidad, no hay ninguna opción. Fíjese usted que los que ven solamente con los ojos carnales nunca pueden ver el camino de la liberación de Dios. Y muchas veces nosotros miramos con estos ojos carnales. Nunca podemos ver quién está detrás de nosotros, quién está en nosotros, quién está alrededor de nosotros. Tenemos la tendencia, hermano, a mirarnos nosotros mismos frente a las dificultades que tenemos. La hueste celestial estaba allí, pero el varón de Eliseo no tenía, el siervo de Eliseo no tenía ojos para verla. No tenía ojos. La situación para él era desesperada. Desesperada. Y en 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero un natural es aquel que no conoce a Cristo, es aquel que no ha nacido de nuevo por el Espíritu. Y yo imagino que estoy entre hermanas y hermanos que han nacido nuevamente por el Espíritu. Y por tanto, nosotros tenemos que ver en esta nueva naturaleza humana de empezar a ver las cosas en el Espíritu y no en la carne. La ceguera espiritual, hermanos, la ceguera espiritual, si no nos conduce al temor y a la desesperación, nos va a llevar ciertamente a la soberbia y a la confianza propia. Dos cosas: el temor, o nos lleva la ceguera espiritual, o nos lleva al temor o desesperarnos, o nos va a llevar a la soberbia y a la confianza propia. En el caso de este criado, el temor del ejército sirio dominó su fe. El temor dominó su fe. Recuerden que al principio veíamos que el siervo de Eliseo había visto cómo Dios le mostraba y le hablaba por dónde venía el ejército. ¿Cuántas veces vio lo mismo? Él sabía que Dios le había hablado. ¿Cuántas veces le ha hablado el Señor a usted? ¿Cuántas veces le ha liberado en situaciones difíciles, hermanos? ¿Usted tiene su experiencia con Dios? ¿Sabe en quién ha creído? ¿Cómo usted ha confiado? ¿Cuántas veces no nos ha liberado el Señor? Muchas veces. Muchas veces. Pero ese es el tema, hermanos. Fíjese que esto es algo que nos puede suceder a todos en algún momento de nuestra vida. Porque muy frecuentemente, en vez de ver los problemas o las situaciones como insignificantes a los ojos de Dios, vemos los problemas y las situaciones como una fuerza que nos causan temor. ¿O no es así? Nos causan temor.
Porque fíjese que nosotros medimos los obstáculos contra nuestra propia fuerza y nuestra propia habilidad, en vez de concentrarnos en el poder de Dios. En el poder de Dios, hermanos. Fíjese que, y pongamos atención, el temor causa que no podamos ver las bendiciones del Señor. El temor de las situaciones causa de que no podamos ver la bendición de Dios. Recordemos que el temor no es de Dios, hermanos, porque no nos ha dado espíritu de temor, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, de poder en el Señor, no espíritu de cobardía. ¿Por qué nos asustamos, hermanos, con las situaciones adversas? El temor que sintió el criado de Eliseo al ver la ciudad rodeada del ejército le hizo sentir que podían escapar, tenían que escapar, o si no pronto iban a ser capturados y iban a ser muertos. ¿Qué haremos nosotros, hermanos, frente a las situaciones? ¿Nos vamos a rendir ante las fuerzas del mal? ¿Nos vamos a desesperadamente buscar una forma de escapar? ¿O dejaremos que este poder cautive este mundo? ¿O lucharemos contra él con nuestras propias fuerzas? ¿Qué vamos a hacer? En el verso 16 está la respuesta, y quiero que usted lo pueda leer. Hay realidades invisibles. Hay realidades que nosotros no podemos ver. Eliseo dijo, ¿qué dijo? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hermano, hermana, Dios con nosotros es mayoría. Amén. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Este hombre de Dios vivía en la fe y persistía en la fe, hermanos. A semejanza de Moisés, dice que Moisés vivía como viendo al invisible. Moisés se movía como viendo al invisible. Nosotros no miramos las cosas que se ven, más las que no se ven porque son eternas. ¿Se fija usted? Tener esta visión que discierne las cosas espirituales es ser salvado del temor del hombre y estar siempre confiado en la victoria en el nombre de Dios. Hermanos, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Yo soy un hijo de Dios y en Cristo tengo victoria. En Cristo tengo victoria. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Usted es de Dios? Yo soy de Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Usted tenga esa certeza. Romanos 8:31 dice: ¿Y qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, Dios es por nosotros, Dios es en nosotros, porque está en nosotros, Dios es por nosotros y por supuesto que Dios nos rodea, nos cubre, nos protege. Hermano, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estas cosas espirituales no son creadas por la fe, sino que son reveladas por fe, como la luz, de alguna forma, ¿verdad?, hace con un objeto terrenal. El Señor Jesucristo, hermanos, cuando está siendo entregado en el huerto, ¿no dice Él, no había más de 12 legiones de ángeles listas y dispuestas para defenderme? Eso es lo que dijo Él. ¿Se veían? ¿Lo creía Él? ¿Lo sabía por fe, aunque no las viera, verdad? También nosotros, hermanos, hay una legión de ángeles para defendernos. Amén. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es dejar de temer y comenzar a confiar. Debemos empezar a ver las cosas a través de los ojos de Dios. Muchas veces, hermanos, nos toca vivir situaciones así. Muchas veces estamos, el temor nos ha enceguecido, vemos las cosas que nos intimidan y estamos como el siervo, no sabemos qué vamos a hacer. En la segunda parte del verso 17a, dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. El Señor puede dar esta visión, hermanos. El Señor nos puede dar esta visión. ¿Qué hizo Eliseo entonces? Eliseo oró. Pero fíjese en la manera, ¿verdad?, en que oró Eliseo al instante. Dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. ¿Cuán confiado puede orar este hombre que vive y que se mueve con los ojos abiertos como en la presencia de Dios? Fíjese usted, es fácil para el hombre de Dios la oración de fe. En Santiago 5:17 se nos dice que Elías era un hombre sujeto
a pasiones igual que nosotros. Pero dice que persistentemente oró. ¿Y qué pasó? Y no llovió. Hermanos, la fe de estos hombres, la fe que Dios espera también que nosotros manifestemos. Bienaventurado el hombre que tiene tal amo. ¿No es acaso la voluntad de nuestro amo celestial que sus ojos estén abiertos de manera que podamos ver con claridad, hermanos, estas fuerzas poderosas que son para nosotros? ¿Acaso Dios no nos puede defender, hermanos? ¿Acaso Dios no defienda a sus hijos? Dios quiere que seas un vencedor, una vencedora. No que estemos derrotados. Dios quiere que andemos con un rostro, con una sonrisa, hermanos. Con una sonrisa. Y solo Él puede poner esa sonrisa cuando yo puedo confiar en Él y descansar en Él. Esto, hermanos, es algo que todos debemos hacer. Debemos pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales para que podamos ver su gloria, su poder y su majestad en todo. Es que mis problemas que son es que a lo mejor Dios no va a querer. Hermanos, que Dios abra tus ojos espirituales para que le puedas conocer más. Porque ¿sabe qué? Estábamos hablando en el estudio el día jueves de los rudimentos de la fe. Y Dios no quiere que nos quedemos en los rudimentos, aun cuando son necesarios para comenzar a edificar nuestra vida espiritual. Pero Dios quiere que vamos a la perfección, a la madurez. La palabra es vamos a la madurez. No nos quedemos solamente con eso, sino que vamos a un conocimiento más profundo de nuestro Dios. ¿A través de qué? De la experiencia, cuando yo la palabra la vivo. Y en medio de todas las dificultades, en medio de todas estas huestes de enemigos que están frente a nosotros, yo le pido al Señor, Señor, abre mis ojos, porque yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu poder en medio de todas estas dificultades. ¿Y qué sucedió, hermano? En la segunda parte del verso 17 dice, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. ¿Y qué dice después? Y aquí el monte, ¿cómo estaba? Lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor. Hermana y hermano, Dios tiene un ejército que te rodea. Dios tiene un ejército que te rodea. Y si hoy día tienes temor, estás asustada, estás asustado, estás temeroso, los conflictos y todo se te viene encima, Dios va a abrir tus ojos espirituales para que puedas ver que detrás de todo esto Dios te guarda, te sustenta y también de alguna forma es probada tu fe. Fíjese que cuando es probada nuestra fe, como escribe Primera de Pedro, ¿verdad? El relato de Pedro dice que muchas veces es necesario que nuestra fe sea probada como el oro, ¿verdad? En el crisol, la fe es probada por fuego, para que sea, una vez probada la fe, para que sea hallada en gloria, honra y alabanza en la manifestación de Cristo. Si estás en una dificultad hoy día, si estás en algún momento difícil, le invito, hermana y hermano, a que manifieste su fe en el Señor. Y su fe va a ser una, por decirlo de alguna manera, una perla para poner en la corona de Cristo. ¿Por qué? Porque en medio de sus dificultades, en medio de sus problemas, usted le creyó a Él. Usted manifestó. Y eso para Cristo es gloria, honra y alabanza. Porque Él está con nosotros. Los ojos fueron abiertos, hermano, y cuando los ojos son abiertos traen reposo y satisfacción. Dios quiere darte reposo. Si estás afligida, si estás afligido de problemas y situaciones, Él quiere abrir tu vista espiritual. No te intimides, no temas, porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? Hermanas y hermanos, tomémonos de esas palabras. Tomemos, esa palabra es para nosotros. Como podemos ver, hermanos, la ceguera del criado fue inmediatamente levantada y él ya no solo veía la adversidad, sino que ahora veía la gloria y la majestad de Dios. El Dios de este hombre es el Dios suyo, es el Dios mío, es el Dios también, el eterno y poderoso Dios. Al encontrarnos en situaciones difíciles, hermanos, en momentos de adversidad, nos encontramos rodeados por las fuerzas del enemigo, pero no podemos atemorizarnos. Dios te dice que no temas. No temas. Tenemos que recordarnos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es más, Romanos 8:37, que dice que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No somos vencedores en nuestro propio poder o fuerza, sino que somos vencedores en el poder
de nuestro Dios que no abandona al creyente fiel. Amén. Mire, cuando digo creyente fiel, uno podrá decir, ahí sí que queda afuera, porque no me siento creyente fiel. ¿Sabe qué? Aquel que persevera en la fe. Dios conoce sus luchas, hermanos. Y hemos estado tratando el tema de nuestras debilidades, de nuestros fracasos. Conversaba con mi esposa el sábado y le decía, de verdad que Dios nos tiene que amar mucho, hermanos. Nos tiene que amar tanto, 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 porque somos tan miserables. Y esto no quiero, porque siempre es como que siempre nosotros los cristianos nos basureamos, que somos lo peor, que somos lo último, que somos la escoria del mundo, y siempre nos estamos basureando. Más que basurearnos, yo quisiera reconocer delante de Dios de que no tenemos mérito alguno. Y por más que vamos creciendo, porque podemos decir también, no lo digo con orgullo, sino que lo digo con humildad, y doy gracias al Señor que nos permite ir creciendo en la fe, porque entendemos que no somos los mismos que éramos antes de conocer a Cristo. Hay algo, hermanos, también, no quiero que nos tiremos flores, pero porque es obra del Espíritu Santo. El hecho de que estén aquí, hermanas y hermanos, ya está hablando algo. Usted está buscando al Señor y sabe que hay un Dios sobre su vida. Y por eso en esta hora debemos manifestarle nuestra fe, nuestra confianza y perseverar. No estoy diciendo, y con esto cuando digo de que Dios nos ama tanto para poder perdonar nuestras desobediencias, nuestra infidelidad, nuestra inconstancia, hermanos. Dios es bueno, su misericordia se renueva cada día, y no para bajar los brazos ni quedarnos en que Dios nos perdona todo, sino que esforcémonos en la gracia que es en Cristo Jesús. Vivamos por la fe. Entonces, hermanos, la hueste de Dios no estaba allí para proteger la ciudad, sino al hombre de fe. ¿Hay hombres y mujeres de fe aquí? Amén. Dios está ahí para protegerte y para cuidarte. Entonces, hermanos amados, esta es la visión que libera, ¿verdad?, del temor y de la muerte al hombre. Y que trae, ¿verdad?, una vez que nuestros ojos son abiertos, lo que trae es paz y reposo a su alma. Dios quiere paz para su vida. Dios quiere que esté en reposo, hermanos. Y nosotros vivimos afanados y afanados. Dios quiere que puedas reposar. Dios quiere paz para tu alma. Y esa paz y ese reposo nos lleva a alabarle sinceramente, nos lleva a servirle, hermanos, con amor a la obra y con la esperanza de la victoria eterna. La pregunta, hermanos, para concluir: ¿en quién estás fijando tu vista? ¿Dónde está tu vista hoy día? ¿En qué lugar está tu vista? ¿Estamos viendo solamente las adversidades que aparentan ser invencibles? ¿O estamos viendo el poder de Dios? Cuando miramos al futuro, ¿qué estamos viendo? ¿Solamente dolor y angustia? ¿O vamos a tomarnos de las promesas de Dios? No podemos permitir que los poderes de las tinieblas, hermanos, nos enceguezcan. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y tenemos que estar muy conscientes de que como pueblo de Dios tenemos una identidad poderosa. ¿O no es así? Hemos estado reafirmando nuestra identidad en Cristo. Somos hijos de Dios. Y Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí estamos nosotros, hermanos, como parte de ese pueblo adquirido, comprado con la sangre preciosa de Dios, linaje escogido. Hermanos, no podemos permitirle al poder de las tinieblas que nos detengan en recibir las bendiciones de Dios. Todos tenemos que enfrentarnos y batallar contra situaciones difíciles. Pero siempre tenemos que recordar, hermanos, que Dios también permite estas cosas con algún propósito. ¿Amén? Cuestionamos a Dios. ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios permite esto acá? Hermanas y hermanos, la visión que tiene Dios es total y absoluta. ¿Cuál es nuestra visión? A lo más 180, si la vista está más o menos, ¿verdad? Nuestra visión es tan limitada. Siempre estamos cuestionando, siempre estamos reclamando. Hermanas y hermanos, es tiempo de empezar a vivir por la fe. No nos quedemos, hermanos, como niños espirituales. Vamos madurando. ¿Y sabe qué? Vamos a orar y le vamos a decir al Señor, le vamos a decir a los problemas: mi Dios es más grande que las situaciones que estamos viviendo. Fíjese usted,
Dios es más grande que nuestros problemas. Su Dios, mi Dios, es más grande. No le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios, que es muy distinto, hermanos. Mi Dios es más grande que los problemas que puedan estar viviendo. Y ese es el tema de cómo nosotros vamos a comenzar a vivir, cómo vamos a terminar este año. ¿Estás afligida? ¿Estás afligido? ¿Son muchas cosas que se vienen sobre tu vida? Que Dios abra nuestro entendimiento espiritual para poder entender que lo que Él puede hacer es mucho más grande de lo que nosotros podemos ver.